han ido obteniendo a través de la labor en su práctica experimental, y con esto los lleva a llegar a la conclusión. Luego que el estudiante ha llegado a esa conclusión, ellos pueden imprimir todos sus resultados. También podrían hacer capturas de las pantallas de los sistemas que han armado. Esto le ayuda mucho al estudiante porque trabajando con un software, ellos pueden repetir varias veces una operación. No hay riesgo de accidentes. Además, cuidamos el ambiente porque no desechamos ningún residuo. Todo se trabaja dentro del software. Otras herramientas que nos permiten trabajar la parte experimental son los simuladores. Y estos nos ayudan a incrementar la motivación de los estudiantes, ya que estos muestran actitudes positivas hacia los entornos tecnológicos. Simuladores como PET nos ayudan tanto en materias de física, química, matemáticas, ciencias biológicas y biología. Tienen un sinfín de simulaciones divertidas, todas son gratuitas, son interactivas y están basadas en la investigación. PET cuenta con 3 formatos de simuladores, tienen en HTML5, el Java y Flash. Educaplus.org es una página creada por un químico y físico. Este profesor quiso o tuvo esa motivación de ayudar a los demás profesores creando esta plataforma donde ha acumulado para materias igual de química, de física, de matemática, hasta el área tecnológica y las artes, incluye en esta plataforma. Y lo extra que tienen esta plataforma es que cuenta también con juegos, no solamente los simuladores que podemos utilizar, tiene juegos y presenta guías que tú puedes llevarlas ya directo a la práctica con tus estudiantes. ChemDemos fue creado por la Universidad de Oregon. En realidad la idea de esta página web nació para el uso de los profesores de la universidad. Pero viendo que habían logrado un material tan rico, entonces quisieron compartirlo con la sociedad. Y ahora colabora con cualquier instructor o docente del área de química y de física. Tienen muchas demostraciones, que esta es la parte que me gusta de esta aplicación. Presenta las demostraciones de diversas temas del área de química. Pueden ver las reacciones y también tiene guías de cómo uno puede desarrollar esas experiencias de laboratorio, además de que cuenta con simuladores y simuladores que te pueden medir por lo menos un cromatógrafo de gases, puedes hacer columbometría. También él te ayuda en muchos campos de la química, tanto así que un universitario podría utilizar esta plataforma para sus clases. Otras aplicaciones que podemos utilizar son las de los celulares y las tabletas. ¿Y por qué me enfoco en esto? Porque resulta ser que nuestros estudiantes se la pasan más con los celulares, ¿verdad? Y con sus tabletas. ¿Y qué manera más fácil de poder llevarles a ellos la química y que la vean de una forma tan amigable? Entonces, esto lo pueden conseguir en App Store o en Google Play, cualquiera de estas aplicaciones que les voy a mostrar. Voy a mostrarles 4 de las principales que utilizo en mis clases. La primera es Baker. En Baker, tú conviertes tu celular en un vaso químico, en el cual tú puedes hacer reaccionar ácidos, bases, un metal como el sodio en agua. Y como todos han escuchado, esta es una reacción que es muy violenta, que muchas veces en la práctica real no la podemos hacer por el riesgo que conlleva la misma reacción. Entonces, poder realizarla y ver cómo reacciona violentamente en el celular es para el estudiante, es como muy motivador y les ayuda
a sembrar esa chispa de investigación. Ellos quieren estar probando qué sucede si mezclo esto con este otro. Y algo bueno de esta aplicación es que puedes ver la ecuación química resultante. O sea, ya el estudiante no tiene que estar pensando esta molécula o este compuesto con este me va a dar tal cosa, sino que allí mismo la misma aplicación le ayuda a ver qué sucedió. Reacciones de síntesis, de descomposición o de neutralización son posibles observarlas en tu celular. Ahora, el punto 2 es ingresar la realidad aumentada a mi clase. Y es que con Chemistry yo puedo ver las moléculas en forma tridimensional, ver esa posición de los electrones dentro de una molécula, cómo son los enlaces que se forman. Además, podemos hacer reaccionar diferentes átomos, por ejemplo, el hidrógeno con el oxígeno, y ver formar una molécula de agua en sus ojos, adelante de ellos. Esa parte que en mi época era solo imaginarme cómo podría ser, ahora ya es posible que ellos lo vean de forma real. Science Journal es una aplicación de Google, es completamente gratuita y ella aprovecha los sensores de nuestros celulares para que los estudiantes puedan medir diferentes cantidades de luz, por ejemplo, de sonido, la aceleración en ejes X, Y, Z. También pueden medir la presión del aire, tienes brújula. Y no solo esto, la herramienta te brinda gráficos en los cuales tú puedes guardar y también te permite hacer anotaciones dentro de la misma aplicación, llevándolo como si fuera un cuaderno de reporte de laboratorio. Y como cuarto punto, y no menos importante, están las tablas periódicas. Presenté aquí el caso de Merck, pero existen muchas otras tablas periódicas con gran información de cada uno de los elementos. Tenemos imágenes de esos elementos, también contamos con las propiedades físicas y químicas que muchas veces las necesitamos dentro del laboratorio para realizar algunos cálculos. Aquí también en algunas comparan el radio atómico, las masas, las electronegatividades. En otras podemos ver la configuración electrónica y todo esto en el celular o en nuestras tabletas. Tener o contar con un laboratorio en un ambiente virtual de aprendizaje es posible en este tiempo, porque podemos contar con esas tablas periódicas interactivas, ya sea en la web o en aplicaciones en nuestros celulares o en nuestras tabletas. También contamos con software, aplicaciones de celulares y simuladores. Importante también aprovechar los videos con prácticas de laboratorio. Además de que en demos que les hablé, contamos con videos que hay en YouTube de muy buenas referencias creados por universidades para ayudar a la comunidad científica. Si necesitamos tener un marco de referencia teórico para nuestros laboratorios, entonces encontramos enlaces a diferentes páginas web. Las fichas de seguridad química también son importantes dentro de esto. Entonces vemos que los laboratorios virtuales son unas herramientas informáticas que aportan las TIC y simulan un laboratorio de ensayos químicos desde un entorno virtual de aprendizaje, lo que nos ayuda a nosotros a optimizar la enseñanza de la química. El siguiente punto eran las videoconferencias, y además de que sí, sabemos que utilizamos videoconferencias, casi todos los profesores estamos en esto, pero ¿qué complementos hacen que mis clases de química sean diferentes? Entonces, para eso quiero que observen estas herramientas que utilizo. Utilizo Zoom para dar las videoconferencias, porque en él me permite compartir archivos, realizar trabajos en grupo, hacer preguntas mediante encuestas. Me permite también gamificar mi aula de clase utilizando juegos como Kahoot o algunos juegos de Genially o EducaPlay. Podemos interactuar sincrónicamente, ¿verdad? Y compartir con ellos un conocimiento de forma didáctica y agradable. Classroom Screen viene siendo el complemento, porque con esta herramienta o esta aplicación que se usan en los navegadores, yo puedo optimizar el tiempo de mis clases.
puedo dinamizar el trabajo en equipo. Me permite compartir enlaces por medio de códigos QR. Me permite también realizar encuestas para ver cómo es esas emociones de mis estudiantes en determinados tiempos de la clase. Colocar siempre, por lo menos en mi caso, yo siempre coloco el cronómetro cuando inicio, porque así puedo marcar el tiempo en el cual registro las entradas y ellos están pendientes de cuándo va a iniciar la clase. Así que Classroom Stream se ha hecho una de mis herramientas imprescindibles dentro de las clases sincrónicas. Y Jamboard de Google. Para mí, esto ha reemplazado la pizarra. Cuando inicié a dar las clases en la forma virtual, para mí era como una limitante no poder escribir o desarrollar un problema. Y con Jamboard logré superar este reto, ya que yo descargué mi aplicación en mi tableta y en la tableta escribo con mi lápiz y comparto la pantalla con la página web de Jamboard que está sincronizada. Así que lo que yo realizo en mi tableta lo ven mis estudiantes en la pantalla. Y para ello fue, wow, la teacher está escribiendo. Eso fue fascinante. Y a mí me ayudó muchísimo a optimizar esto de mis clases y cómo relacionarme con ellos, que no lo veían tan frío como que yo ponía un problema, sino que ya yo se los hacía y podía resolver dudas que ellos tuvieran en un determinado momento. Razones por las cuales utilizo Edmodo. Edmodo se ha convertido en el corazón de mis clases. Es una plataforma que me brinda a mí la oportunidad de alojar todos esos aulas o clases que tengo, ¿verdad?, con mis estudiantes. Me permite compartir los documentos con ellos, poner las diapositivas que he dado de mis clases dentro de la plataforma, compartirles enlaces de videos o de juegos también. Me ayuda con la evaluación, ya sea formativa o sumativa. La plataforma me permite a mí crear asignaciones dentro de ella y al estudiante también le permite que él trabaje dentro de la plataforma y me envíe esas asignaciones. Así que ambos nos hemos visto beneficiados con esta relación con Edmodo. La evaluación sumativa, la plataforma me permite a mí crear mis pruebas, programarlas y me ayuda en la calificación. Lo que más me gusta de la parte de la evaluación sumativa es que me dan gráficos de los resultados. Y esto para mí me permite poder retroalimentar esos puntos en los cuales ellos han ido teniendo o cometiendo los errores. Entonces, de esta forma yo ayudo a que la clase se pueda lograr ese objetivo que teníamos, el principal objetivo de aprendizaje. Gamificar el aula en Edmodo es posible. Aquí tenemos un espacio creado para que yo como docente pueda ponerle, crear quizzes y el estudiante le encanta. A ellos les gusta poder participar de esta forma como si fueran retos. Para ellos esto es fascinante. Y un punto importante dentro de Edmodo es la comunicación. En Edmodo nosotros podemos estar comunicados los 365 días del año y tener esa interacción docente-estudiante en cualquier momento, aquí se hace posible. Al finalizar mi trimestre, hice una encuesta para escuchar las opiniones de los estudiantes y esto es lo que ellos dijeron. La pregunta fue, ¿qué fue lo que más te gustó de las clases? Las respuestas fueron variadas, pero en algunas de ellas hubieron muchas semejanzas. Por ejemplo, la respuesta 1 con la respuesta 4. Decían que las asignaciones eran interactivas, que hacían de las clases más entretenidas. Entre estos, los trabajos que realizaron con Canvas, los videos y los PowerPoint. También el 4 dice que hubieron trabajos muy creativos, como el póster y el video. ¿Por qué ellos hablan de la creatividad? Porque su profesora vive llevándoles herramientas nuevas con las cuales ellos tienen que trabajar. Porque no es solo que yo creo mis materiales, sino que ellos tienen que crear también. Y pensar que química era como algo monótono, ahora para ellos se ha convertido en algo divertido y lo ven desde otro punto de vista.
Otras respuestas fueron el hecho de experimentar cosas nuevas. Nunca dice habíamos usado plataformas en línea para dar clases y debemos tomarlos como nuevas experiencias. La respuesta 5 dice, me gustó que manejamos la plataforma del aula virtual y fue bastante fácil de emplear. Y el 6 relaciona con esto de la plataforma que el modo fue cool. También vieron que la facilidad de entender los temas había sido un punto a favor. Cuando hablan de plataforma del aula virtual se están refiriendo a Edmodo. Esto es algo que a nosotros como docentes nos ha ayudado mucho, porque no es solo que lo veo desde el punto de vista mía como docente. Yo tuve que migrar hacia la virtualidad, pero ¿qué pasó con mis estudiantes? Lo tuvieron que hacer igual. Y ellos, miren, esta respuesta a mí me encanta, porque el estudiante me dice cómo ellos lo vieron como una nueva experiencia. Si yo tuve retos, ellos tuvieron también los mismos retos que yo. Y qué bueno que hayan logrado, o que logramos poder encontrar una ayuda en Edmodo, haciéndonos esa parte o esa transición pedagógica de una forma tan sencilla que nosotros nos habituamos en un abrir y cerrar de ojos. Los ambientes virtuales de aprendizaje nos brindan un sinfín de aplicaciones y herramientas para explorar. Atrévete a innovar, no tengas miedo a crear, investiga, prueba diferentes herramientas y adáptalas a tus clases. Únete a comunidades de aprendizaje para que te mantengas actualizado de las nuevas tendencias educativas. Comparte tus experiencias de aprendizaje para que ayudes a otros docentes a encontrar las respuestas a sus preguntas. Cuéntame tu experiencia, me gustaría escucharte. Y sígueme en las redes sociales, en Twitter, @Aribelis, y en Instagram, @Ken4U. Muchas gracias. El próximo ponente es Claudio González Gilabert. Claudio viene de La Plata, Argentina. Es especializado en las TIC y instructor de primeros auxilios y RCP. Además, es próximo a recibirse de médico. Es profesor en escuelas secundarias en la Escuela de Guardavidas de la Cruz Roja en Argentina y docente colaborador en la Cátedra B de Cirugía en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. Es claro que a Claudio le encanta aprender y además es muy estudioso. Le gusta leer de diversos temas, desde textos sobre filosofía y religiones hasta novelas. También le encanta estar al aire libre, acampar, correr y hacer ciclismo. Hoy, Claudio nos cuenta de una forma muy innovadora que ha encontrado para enseñar de una forma sistemática y dinámica. Usando la técnica de inmersión invertida, logra enganchar a sus estudiantes y enseñarles usando una diversidad de medios. Hoy me da mucho gusto presentar a Claudio González, quien ofrecerá su presentación con título La inmersión invertida. Claudio, la palabra es tuya. Hola. Ante todo, agradezco la oportunidad a Virtual Educa y a Edmodo de darme la oportunidad de presentar mi experiencia de trabajo. Mi nombre es Claudio González Gilabert y voy a hablarles sobre una experiencia de inmersión invertida. En principio, una de las formas que ha inspirado esta forma de trabajar es esta frase que algunos atribuyen a este pensador Confucio. No está muy claro si es tan cierto o no, pero la frase es válida y es importante en cuanto a que refiere a que hay muchos canales de ingreso de la información y que tienen diferencia en cuanto a la capacidad de recordar y de aprender, por lo cual es parte de la inspiración de este trabajo. Cuando nos referimos al aprendizaje inmersivo, lo tomamos no tanto desde una concepción actual que se refiere al uso de visores 3D y hardware dedicados, sino con una visión más tradicional, un tanto lleva unos cuantos años en uso y se ha usado muchas veces para el aprendizaje de los idiomas, en el cual se provoca la inmersión cultural de una persona en un sitio donde se habla el nuevo idioma, donde come en el nuevo idioma, ve televisión, escucha radio y hace todo en el nuevo idioma, y logra una profundidad de aprendizaje y una velocidad mucho mayor. En principio,
en esta forma de trabajo intentamos sumergir a los alumnos todos los días con distintos tipos de estímulos y actividades para que se vayan comprometiendo en el tema que vamos a tratar durante la semana. El concepto de aprendizaje profundo que también utilizamos, o también llamado Deep Learning, tiene que ver con estimular el desarrollo de nuevas redes mentales y nuevas formas de conectar distintos contenidos y nuevas formas de recuperar mentalmente esos contenidos. Es un enfoque de trabajo para estimular la recuperación de conocimientos desde distintos ángulos. Y el concepto base de estas clases también es el concepto de aula invertida. En este aspecto, lo principal a tener en cuenta es que se desdibuja un tanto el rol de alumno y el rol de docente, no porque pierdan sentido ni pierdan caracterización, sino que el docente ya deja de ser el docente tradicional y poseedor del absoluto conocimiento. Y el alumno deja de ser un mero receptáculo y receptor de conocimiento, sino que ambos participan en la construcción de una nueva sabiduría a partir de un trabajo que se fue haciendo durante la semana que corre con respecto al tema que se va a trabajar. Cuando hablamos de conocimiento, estamos hablando de la capacidad de recordar información previamente entendida. Cuando nos referimos a la comprensión, tiene que ver con que los alumnos hagan propio esa información y sean capaces de presentarla de una manera diferente porque ya es de ellos, ya se apropiaron de ese conocimiento. La aplicación tiene que ver con poder utilizar las destrezas adquiridas y aplicarlas en nuevas situaciones, en algo diferente a el primer enfoque que vieron cuando se acercaron a esa destreza. La capacidad de síntesis tiene más que ver con que sean capaces de crear, de integrar esas ideas y de planear y proponer nuevas ideas en base a lo que están aprendiendo. Y la evaluación no tiene ya tanto el carácter, o no lo hablamos, no lo enfocamos aquí desde el carácter tradicional, sino desde la capacidad de emitir juicios. Y emitir juicios de parte del docente y de parte del alumno. Entonces aquí le empezamos, o realmente le damos un valor a las opiniones personales de los alumnos con respecto a todo lo que se habla en clase. Ellos también hacen un juicio sobre lo que ellos aprenden, sobre sus propios compañeros y sobre nuestra propia tarea. Y en eso se basa el gran intercambio. Digamos que el momento del aula invertida, que fuimos generando a partir de todas las herramientas que nos brinda el sistema de modo, desembocan en un encuentro sincrónico con diferentes elementos de videoconferencia y resume todo lo que hemos trabajado durante la semana previa. En una primera etapa, los docentes resuelven algunos inconvenientes que hayan surgido o dudas que se hayan generado en base a una autoevaluación previa que se hace, y luego se trabaja sobre la resolución de casos problemas en las cuales todo el grupo participa e intercambian en una discusión grupal que termina en un resumen o en una síntesis del tema generada por el conjunto de alumnos y docentes. Este proceso yo lo planteo ahora, después de haberlo comenzado hace bastante tiempo. No tuvo este formato desde el comienzo y tampoco recomiendo que se copie directamente al que le interese hacerlo, sino que uno tiene que evaluar cómo están los alumnos. Esto es como querer enseñar a correr a un niño. Y bueno, si los niños son grandes, están crecidos, son adolescentes, puedo enseñarle a correr de alguna forma. Pero si son más pequeños, si son bebés en pañal o si son lactantes que solo están sentados, tengo que adaptar mi forma de trabajo a lo que necesita cada uno. En este sentido hablamos de que este es un proceso gradual y cada uno reconocerá cómo es su grupo de alumnos
y en base a ello verá la posibilidad de implementar este método o en qué etapa. En principio nosotros utilizamos herramientas que nos da el mismo sitio Edmodo y herramientas básicas que trae cualquier PC de fábrica en forma genérica, sin la necesidad de instalar programas. Edmodo se trabaja online, así que no hay necesidad de nada en particular. Dentro del entorno de Edmodo utilizamos un sistema de mensajería que ya vamos a ver que le damos otro enfoque y lo usamos para más cosas. No es solo un espacio para enviar mensajitos, enviar textos, sino que hacemos que cobre otro sentido. Ya lo veremos unas diapositivas más adelante. Otra herramienta que usamos son las asignaciones. Las asignaciones de Edmodo son algo similar a lo que en algunos países le llaman trabajos prácticos. Son tareas con indicaciones para hacer, con algunos hay posibilidad de enviar archivos de texto, de video, de audio, y hay una consigna a resolver. Ya veremos en qué contexto se usa esto. Y la tercera herramienta que utilizamos es lo que en Edmodo se llama prueba o quiz. Aquí les presento una con formato de selección múltiple, pero hay otros formatos de pregunta autocorregibles. Todas estas tienen que ver con lo que finalmente va a ser la desembocadura en la concepción de aula invertida. Le llamamos inversión invertida porque finalmente termina en una actividad sincrónica con el concepto de aula invertida, pero vamos haciendo una inmersión previa y profunda en los temas en los días anteriores. Aquí analizamos la forma de aprender y la realizamos con los canales de Edmodo. Se dice en algunos textos e investigaciones que si nosotros solamente oímos una indicación o una clase o algo que se supone que tenemos que recordar, podríamos recordar pasado un cierto tiempo aproximadamente un 5% de lo que escuchamos. En este sentido, les presentaré más adelante, aprovechamos este canal de ingreso de información con podcast pequeños, audios con instrucciones o con lectura de algunos textos y aportes, con la salvedad de que, si bien no es muy grande el poder de retención de lo que los alumnos escuchan, no hay que desperdiciar canales, tratamos de utilizarlos todos. La lectura, a pesar de que tradicionalmente fue uno de los pocos o los únicos canales de intercambio de información tradicional entre docentes y alumnos, nos proporciona un poder de retención de aproximadamente 10% del contenido dado. No es tan importante, pero también lo utilizamos. Vamos sumando la capacidad de todo. Digamos que cuando veamos toda esta pirámide da más del 100%, pero esto es algo relativo. Los contenidos que se ven, muchas veces uno utiliza infografías para esto, tienen un poder de retención de alrededor del 20%. Digamos que yo solamente viera un cuadro, si solamente viera un mapa conceptual, una imagen, podría recordar alrededor de un 20% de la información que veo. Tengo que pensar que si además tengo para leer el mismo tema y si además escucho un relato sobre el mismo tema, se van sumando estas capacidades. El método audiovisual en conjunto, o sea, ver y escuchar, es algo que tiene mayor poder de retención, pero tampoco es tanto. No alcanza solamente con proyectar un video y ver qué recuerdan los alumnos de todo eso. Pero es algo que conviene aprovechar y lo aprovechamos de hecho también durante la semana. El decir y el discutir, el proceso de discusión es un proceso activo en el que uno tiene que realizar interconexiones mentales para poder rebatir argumentos de otra persona, por lo cual tiene mayor poder de retención del contenido sobre el que se discutió. Esto lo hacemos a través de resolución de asignaciones y las asignaciones que proponemos resolver hacemos que los alumnos intercambien en pequeños grupos, hagan un intercambio intragrupal antes de hacer la resolución en conjunto. Ya les voy a mostrar ahora cómo lo hacemos a través del Edmodo. El hacer, el resolver un problema, el resolver una evaluación o una autoevaluación
tiene una gran capacidad de aprendizaje, de retención y de recuperación de información. A veces, erróneamente, utilizamos la evaluación como último punto de una tarea o de un desarrollo de un tema y nos perdemos porque posteriormente a la evaluación surgen nuevas dudas y tratamos de utilizarlo antes, no como último paso, sino como con dos funciones, una autoevaluación para el alumno y una evaluación de nuestra tarea para nosotros. Ya les mostraré ahora cómo lo vamos a utilizar. La capacidad de retención de conocimientos, cuando nosotros mezclamos el decir y el hacer juntos, y esto lo hacemos en los encuentros en videoconferencia, y sí finalmente con el enfoque de aula invertida, sería lo que mayor capacidad de retención de información provocaría. El tema es que si enfocáramos y si fuéramos directamente a esta base de esta pirámide, al decir y hacer, sin asegurarnos la calidad de contenidos o de información, la calidad de conocimiento previo que tienen los alumnos, les haríamos desperdiciar la clase. Por lo cual, aquí ver un esquema de 7 pasos que podrían ser 7 días. Si uno pretende hacerlo en 5 días o en 3 días, agrupará pasos y ahora les voy a mostrar cómo se haría. Pero uno tiene que tener esta secuencia. Dar solo a leer o dar solo a ver un video no tiene la misma capacidad de usar todo junto de forma gradual y desembocando en un concepción de aula invertida. Ahora, cuando hablamos de oír, utilizamos la grabadora de audio convencional que viene en este caso en una PC en forma genérica. Grabamos audios y los adjuntamos dentro del sistema de mensajería del Moodle. En esos audios puede ser desde una explicación o una introducción al tema que vamos a tratar en la semana, y a veces se puede mezclar o incluir junto con el paso siguiente, que es leer. La lectura, en un sentido tradicional y con algunos nuevos enfoques, también se puede hacer. La lectura hipervinculada es muy útil si sabemos si la información está curada. En parte del mensaje es la primera parte de la clase en la cual explicamos qué va a desarrollar, damos algunas instrucciones, una introducción al tema y adjuntamos eventualmente algún archivo en formato PDF, como se ve debajo del slide. Y también en ocasiones este es un punto donde podemos poner un audio junto con esto y en el mismo día donde aclaramos algunas cosas que va a aparecer en el texto, por ejemplo. El Moodle tiene una herramienta de biblioteca que permite que a lo largo del año, cuando lleguemos a la clase 20 y los alumnos quieran recuperar información en vez de andar buscándola en forma suelta, la van a encontrar en distintas carpetas. La información se autoguarda en carpetas temáticas y los alumnos ya pueden encontrarla directamente por materia. Es algo que se agradece. Es como tener estantes de la biblioteca clasificados y mucho más sencillo de encontrar para ellos. La capacidad de ver, recordamos que tenía más posibilidad de retención de información, la utilizamos en conjunto, dividimos a los alumnos en pequeños grupos y trabajamos, en este caso, con Microsoft Whiteboard, que es un sistema de pizarra, y nos permite compartirla y que cada alumno pueda interactuar con los otros dentro de la misma pizarra y entre todos hacer dibujos, aportar gráficos, poner en este caso, que se ve algunos han aportado textos, otros aportaron parte de los dibujos. Aquí no calificamos digamos, la capacidad plástica de hacer un dibujo, sino la capacidad de expresar ideas y tenemos la posibilidad de visualizar cuál fue el aporte de cada uno y el diferente intercambio que fueron haciendo hasta acabar, en este caso, con la explicación de cómo sería el intercambio gaseoso y los distintos momentos de intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Es un ejemplo nada más. Ahora bien, la capacidad de ver y escuchar tiene que ver con el uso, en nuestro caso, de video. El video puede ser de producción propia, en este caso de nuestro hospital de simulación, pero
Eventualmente podemos utilizar videos de algún repositorio o de YouTube donde uno encuentre algo que vale la pena para el desarrollo del tema. Luego, como dijimos, tenemos la posibilidad de, a través de las herramientas de modo, dividir a cada grupo en subgrupos. Depende cada uno, lo dividimos en grupos de 5, 6, no más de 10 alumnos. A ellos les entregamos una asignación a resolver y la tendrán que resolver juntos. La visión de los alumnos que los alumnos reciben es con este formato, y el intercambio le solicitamos que por debajo del envío de la asignación aparece el espacio para dejar mensajes, y esto lo utilizamos como si fuera un foro. De hecho, el sistema de mensajería, como las respuestas se muestran en forma anidada, tiene el funcionamiento de un foro si uno tiene intención de utilizarlos como tal. Ahora, el hacer lo realizamos a partir de la resolución de autoevaluaciones. Autoevaluaciones que, lo más importante, al alumno le dan la respuesta y el feedback inmediato, y a nosotros nos dan una respuesta con este formato que tiene que ver con, aquí nosotros podemos aprovechar dos visiones. En la parte inferior vemos la distribución de porcentaje en cuanto a logro de las preguntas, a calificación de las preguntas. En este caso, por ejemplo, vemos una distribución de esa curva hacia la derecha con valores, muchos valores muy altos, lo cual hace sospechar o bien que son alumnos demasiado aplicados, o que el examen estuvo mal redactado, o que hubo preguntas tal vez demasiado sencillas y que no tenía sentido hacerlas. Aquí es una autoevaluación para el profesor también. A veces cuando esta curva está desplazada a la izquierda decimos o bien no preguntamos bien, o no dimos el material correcto, o no se interpretó como pensábamos. Suponiendo que esto está bien, nos referimos a la gráfica de colores, y en esta gráfica de colores lo que hacemos y recuperamos nosotros como información para el encuentro presencial son lo que nos aparece como barritas rojas, que significa que esas preguntas en particular, por ejemplo aquí la pregunta 6 y la 10, presentaron mayor dificultad para su resolución. Y esto tiene que ver con el decir y hacer y el encuentro presencial sincrónico. Lo usamos como recurso para la clase. Y nuestra clase, que la hacemos en este caso a través de la herramienta Zoom, pero cualquier herramienta de videoconferencia sirve, comienza con aclarar dudas y aclarar temas, o exponer algunos de los temas que presentaron dificultad en la consecución de la autoevaluación, de la cual nosotros tenemos vista con el resultado de la autoevaluación. Bien, todo lo que trabajamos tiene que ver con terminar diciendo y haciendo, trabajando desde la construcción de un nuevo conocimiento a partir de lo que los alumnos fueron adquiriendo y en lo cual se fueron haciendo esa inmersión durante la semana y durante las actividades previas que permitieron utilizar todos los canales de ingreso del aprendizaje. Todo este sistema se puede hacer con otros entornos. Bien, a mí me ha resultado muy sencillo. El modo presenta algo que me gusta llamarlo ambiente educativo. Ambiente porque es como un espacio para estar e interactuar, y es percibido como muy cómodo por los alumnos. Ellos, uno puede registrar el tiempo de permanencia y están mucho tiempo haciendo las actividades. Y están mucho tiempo en línea dentro del modo. Y a su vez tiene una curva de aprendizaje muy rápida, tanto para alumnos como para docentes. Cuando hacemos breves capacitaciones para el uso, en muy poco tiempo están en condiciones de usarlo. Lo que intentamos hacer desde esta charla es buscar otra perspectiva, utilizar el pensamiento lateral para buscar soluciones nuevas y diferentes con herramientas que tal vez ya teníamos y las usábamos con otro formato dentro del modo, como ambiente educativo agradable, potente, fácil de utilizar, tanto para alumnos como para docentes. Bien, eso fue todo. Agradezco nuevamente a las personas de Virtual Educa y del modo por darme la oportunidad de haberles contado esta experiencia. Nuestra próxima ponente es Natalia García Cadena. Ella es licenciada en Psicología y Pedagogía de la Universidad
Pedagógica Nacional de Colombia. Además, es magíster en investigación social interdisciplinaria de la Universidad Distrital de Colombia. Es escritora de libros y artículos de investigación social, educativa y de las tradiciones folclóricos y cosmogónicas de Colombia. Además, a Natalia le gusta bailar salsa y hacer inmersiones etnográficas en festivales folclóricos de Colombia. A lo largo de las últimas semanas he tenido el placer de trabajar con Natalia. Es una persona creativa y curiosa, con un gran interés en la diversidad de culturas y religiones en el mundo. Como verán, tiene un trabajo súper innovador y me encantan los proyectos creativos que tiene. Todos tenemos algo que aprender de Natalia. Sin más, quiero darle la palabra a Natalia García, quien impartirá su presentación Creación audiovisual como estratégica didáctica en el Flipped Classroom. Gracias, Natalia. Muy buenos días, muchas gracias. Efectivamente, el nombre de mi ponencia es Creación audiovisual como estrategia didáctica en el Flipped Classroom y quiero iniciar por agradecer al equipo de Edmodo y de Virtual Educa por esta oportunidad tan interesante de compartir con profesores de diferentes lugares, ya que esta es pues, un espacio bien especial para que podamos compartir saberes, experiencias. Mi nombre es Natalia García, soy una persona interesada en las nuevas tecnologías y actualmente en proceso de incursión en plataforma YouTube. Quisiera dar inicio dialogando un poco acerca de los retos que el año 2020 nos ha colocado a los docentes en el ámbito educativo, dadas las circunstancias de la pandemia y del confinamiento. Esto ha implicado que tengamos que pensar en procesos de virtualización de la educación total. No quiere decir ello que antes no se hiciera, sí se hacía, pero de manera mixta. En este momento estamos en un proceso de virtualización total, en una ampliación del uso de las herramientas tecnológicas y en este contexto se sitúa esta ponencia que es la creación de material audiovisual. Antes de hablar como tal de la estrategia, quisiera contextualizar un poco acerca de mi trabajo y del lugar desde el cual surge esta propuesta. Como les comentábamos al inicio, pues yo hago parte de la Cátedra de Religión, que esta cátedra pues está en Colombia desde el siglo XVII, desde la fundación de las primeras escuelas en Colombia. Esta cátedra siempre ha sido como parte esencial de los currículos, inició con un enfoque netamente católico y tiene mucho que ver con el proceso pues de colonización que hubo en Latinoamérica. No obstante, en el siglo XX y particularmente con la Constitución Política de Colombia de 1991, el Estado colombiano es laico, por consiguiente la educación pública también, y entonces la Cátedra de Religión se constituye en una cátedra abierta desde la cual es posible hablar de diferentes religiones, posturas y creencias. Bien, en este contexto quiero presentarles un poco la estrategia de creación audiovisual como estrategia didáctica. Para ello quisiera que viéramos algunos cortos del trabajo que he realizado. Esta es nuestra ecoaldea y yoga monasterio. Entonces aquí nos vamos a anunciar con un sonido que este es un yoga planetario. Hoy nos acompaña Abdul Karim y Angélica, dos personas que hacen parte de la comunidad islámica en Bogotá. También a David Landinés, que es estudiante de grado 11. Nuestro proceso en el foro virtual hemos evidenciado, digamos, la opinión, la postura de varios estudiantes. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Mi nombre es Abdul Karim Orobio, soy converso al Islam. Muchas gracias, Natalia, David, Sheikh Abdul Karim, assalamu alaikum a todos los invitados, los que nos están viendo en este momento. Bueno, Natalia, muchas gracias por esta invitación. Desde niño me dediqué a estudiar cultos y creencias, mitos y ritos,
Luego, como antropólogo, evidentemente, el campo de la antropología simbólica fue como el ámbito prioritario de mis investigaciones. Hoy escuchamos música del Pacífico colombiano, y es que en el mes de mayo celebramos en Colombia el Día de la Afrocolombianidad. Así pues, la danza es el reconocimiento de la cultura this sword to the Templars in Paris. God's kingdom depends on it. Un saludo a todos. Hoy vamos a hablar acerca de las cruzadas y veíamos algunas escenas de la serie Nightfall. We are Templars, we are warriors. We're supposed to fight for the Holy Lands. The Templars are an army. Muy bien, como veíamos, estos son algunos cortos de muestra del trabajo que he venido realizando en el transcurso de este año. Este proceso pues inició un poco desde las experiencias que se tienen en el aula, y es que mis estudiantes siempre me expresaron bastante inquietud acerca de religiones como el Islam, como el hinduismo, dado que son religiones que geográficamente están bastante distantes, o por lo menos su surgimiento es bastante distante. No obstante, en Colombia pues tenemos templos de toda índole, templos budistas, hinduistas, así que la primera experiencia que tuve fue el primer corto que precisamente veíamos. Este es un video documental de las aldeas ecológicas que tienen los Hare Krishna, que son hinduistas y que es un templo, museo y restaurante que queda a las afueras de Bogotá. Aquí estuvimos con la comunidad, estuvimos grabando durante un día varias entrevistas. Claro, vale la pena aclarar que estas entrevistas tienen una connotación, por lo menos la entrevista, las preguntas tienen una connotación sociológica, antropológica, ya que su intencionalidad no es generar procesos de evangelización, sino de interpretación de las diferentes religiones. Así que veíamos unos cortos de este video documental. También veíamos un webinar que es la posibilidad de diálogo con diferentes comunidades y perspectivas. Estos webinars los hemos hecho durante la cuarentena, entonces ha sido también una oportunidad muy interesante encontrarnos con diferentes comunidades, y para los estudiantes ha sido una experiencia bien diferente. Para ellos, de hecho, me decían, profe, estos encuentros a veces es muy complicado hacerlos de manera presencial por toda la logística que implica el traslado desde los lugares donde están las personas hacia la institución educativa. Y este tiempo eso sí hemos podido hacer diferentes conversatorios desde los webinars a través de YouTube. Yo utilizo bastante la plataforma StreamYard, que por cierto es una plataforma de un uso muy sencillo que cualquier docente podría utilizar y que permite precisamente esto, generar entrevistas, generar diálogos con otras personas. De otra parte, veíamos en los cortos podcasts. El podcast es otro tipo de formato en el cual es posible combinar narración y música. ¿Qué se requiere para ello? En primer lugar, por supuesto, tener pues un discurso organizado, una narración, jugar un poco con las tonalidades de la voz, la tonalidad que sube, que baja, que puede combinarse con música. Esto yo lo hago a través de un programa que se llama Filmora, que es un programa de edición. Por supuesto, si habláramos con un locutor, pues nos recomendaría una serie de plataformas tecnológicas mucho más especializadas. Pero como docentes, si queremos iniciar con un proceso de experimentación, pues yo recomendaría utilizar plataformas de uso sencillo y desde el cual se pueden hacer
trabajos interesantes, o por lo menos hacer como este inicio. En este podcast que escuchábamos, hablamos un poco acerca de la cosmogonía africana, y es que en Colombia pues tenemos comunidades afrodescendientes, y aquí hay toda una historia de la cosmogonía que se mezcla con el folclore y que nos permite acercarnos a nuestra historia como colombianos. Entonces, para los estudiantes también fue bien interesante escuchar este formato en el sentido de conocer un poco más nuestras raíces como colombianos, nuestra historia. De otra parte, al final de los cortos ustedes podían ver otra edición que se hace con cortos de películas. Pues de cierta manera son ideas que se tienen para hacer ediciones. En este caso yo tomé algunos cortos de una serie de Netflix, y esto también nos ha permitido dialogar no solamente acerca de las cruzadas, sino hacer contrastes entre las lecturas de textos históricos y pensar qué tan cierta es la versión que nos puede presentar algunas películas o algunas series. Entonces, estos son como diferentes diálogos que se van creando con los estudiantes y que resultan desde otro tipo de formatos. Así que la invitación un poco es como a lanzarse un poco, a experimentar. Yo en realidad no tengo ningún tipo de formación en audiovisual, sin embargo, siento que desde la experimentación e inclusive cuando algunos estudiantes se articulan a los procesos, pues en realidad hay muchos estudiantes que les gusta bastante crear. Entonces, este ha sido un poco la experiencia. Quisiera comentar cómo articular esta experiencia de creación audiovisual a la estrategia pedagógica. En primer lugar, creo que todos como docentes tenemos un proceso de planeación y organización de secuencias temáticas que por lo general está preestablecido por la institución educativa. Con base en esas secuencias temáticas, que en el caso de la Cátedra de Religión en Colombia son secuencias abiertas y nos permiten hablar desde diferentes religiones y perspectivas, entonces yo construyo unos ejes problematizadores o preguntas generadoras de debate. Esto pues es bien importante en la metodología Flipped Classroom, porque cada uno de estos audiovisuales de cierta manera se abordan con los estudiantes a partir de ejes problematizadores. Esto es lo más importante para poder generar diferentes tipos de diálogos. Una vez se tienen las secuencias y los ejes problemáticos, pasamos a crear el material audiovisual. Seguido, se hace una focalización de objetivos y un desarrollo de actividades específicas, lecturas complementarias y contenido audiovisual en el aula virtual Edmodo. Con Edmodo yo estoy trabajando hace aproximadamente 3 años. Entonces, ya en este momento, los grupos de estudiantes que tengo a cargo tienen toda una dinámica a través de esta aula virtual. Ellos ya saben cómo funciona, ya saben que allí pueden encontrar los enlaces desde los cuales pueden conectarse a YouTube para ver los videos. Luego, particularmente en este tiempo de cuarentena, estamos utilizando el foro virtual de Edmodo. Entonces, en ocasiones, el estudiante ve el video de manera asincrónica, participa en el foro virtual para aclarar dudas, luego esas mismas dudas que ellos expresan allí me sirven a mí para organizar los webinars, y durante la emisión de los webinars, YouTube activa un chat en vivo, que por lo general estoy muy atenta a todo lo que ellos están publicando para conversarlo durante el tiempo de emisión. Quisiera comentar un poco una comparación. Sabemos que el Flipped Classroom pues es un modelo mixto. Como les comentaba, yo inicié esta propuesta hace aproximadamente 3 años, así que esta propuesta inicia en la virtualidad. Desde la virtualidad, entonces, tenía un primer momento asincrónico en donde el estudiante hacía una revisión y análisis del material audiovisual, de las lecturas, de las preguntas,
esto en la plataforma Edmodo. Y luego, cuando nos encontrábamos en las clases presenciales, pues hacíamos debates en mesa redonda. Esto también ya lo hicimos como toda una cultura de trabajo, ¿no? Entonces ya los estudiantes por lo general siempre a las mesas redondas ya tenían como unas preguntas y se daban, digamos, unos debates muy interesantes, y particularmente con las religiones, pues siempre surgen muchísimos interrogantes. Entonces, esto ha sido, digamos, un proceso muy dinámico. Y luego de socializar las inquietudes que van quedando sobre los audiovisuales, tenemos un momento de trabajo en grupos más pequeños. En la institución educativa en la cual trabajo, en la Secretaría de Educación en Bogotá, que es Educación Pública Secundaria, nosotros trabajamos bastante grupos pequeños, bastante, porque en Bogotá pues la mayoría de cursos de la educación pública tienen alrededor de 40 y en ocasiones casi 45 estudiantes, así que es necesario hacer trabajos grupales. Estos trabajos grupales, para seguir articulando el proceso, se hacen alrededor de ejes problemáticos. La siguiente comparación en el modelo mixto. Actualmente estamos solo en virtualidad. El primer momento sigue igual, que es revisión y análisis del material audiovisual, lecturas, preguntas. El segundo momento se trabaja en el foro chat virtual. Y el tercer momento es la implementación de webinar. Debo decir también acá que para mí el webinar pues fue una opción, porque en la medida que tengo grupos de 40 estudiantes, tengo 12 grupos asignados, pues son bastantes estudiantes, alrededor de 450. A mí el webinar me posibilita vincular en una sola emisión alrededor de 100, 200 estudiantes, entonces esto es una ventaja muy grande. Por ello es que el trabajo debe estar muy bien articulado para asegurar que la participación del estudiante durante las emisiones de webinar. Bien, ya para finalizar, algunas recomendaciones. Tal como decía hace un momento, definitivamente como docentes debemos de darnos a la tarea de experimentar formatos y plataformas. Yo utilizo YouTube, que es donde tengo todos los videos. Instagram es otro espacio interesante en la medida que aquí tengo una serie de fotografías, memes y demás que nos vinculan todo el tiempo con los videos, que los comparto en Instagram y los comparto también en Edmodo. StreamYard como plataforma para creación de directos. Si quieren también, podrían ustedes ingresar a mi canal de YouTube. Allí tengo un tutorial para docentes acerca del uso específico como paso a paso de StreamYard, que realmente es muy sencillo de utilizar. También la edición de videos y podcasts a través de Filmora. Y acerca del uso de gráficos y fotos, por ejemplo, Instagram tiene un portal que es de negocios, pero que podría ser utilizado para educación desde el punto de vista de crear una expectativa acerca del material que se comparte en la plataforma. Es importante aquí también pensar en la articulación de procesos. En otra ocasión también hicimos con otros docentes de otras áreas webinar en los cuales conversamos y articulamos temas de religión, de sociales y de historia. Y importantísimo, compartir material audiovisual, ya que a veces el material que nosotros creamos puede servirle a otros docentes. Y es un poco la estrategia que en este momento tiene la Secretaría de Educación de Bogotá, un espacio que se llama Profes en Acción, donde todos los profes tenemos la posibilidad de subir nuestro material audiovisual, de compartirlo y de que otros profesores también puedan utilizarlo. Finalmente, les agradezco por compartir este espacio, por asistir a esta ponencia. Les invito a que continuemos dialogando a través de Instagram, @culturas y creencias, también en plataforma Edmodo. Les invito a visitar mi canal de YouTube, Natalia García, y muchas gracias por este espacio.
Y con esto concluimos a EdModoCon en Español 2020. Muchísimas gracias a todos que nos han acompañado en el día de hoy desde todas partes del planeta. Ha sido una época difícil para muchos, pero siempre nos da alegría poder reunirnos y compartir experiencias y recordar que todos estamos trabajando por la misma cosa. Un sistema educativo que inspire a los estudiantes y apoye a los docentes para que puedan ser los mejores posibles. Hoy queremos darle las gracias a Virtual Educa por brindarnos este espacio. Además, gracias al equipo quien ayudó con las preparativas de la conferencia, Sara, Alejandro, Alexis y Germán. Y por supuesto, gracias a los ponentes por ser una inspiración para todos. Si quieres aprender más de Edmodo, por favor visítanos en edmodo.com. También puedes visitar nuestro stand virtual en la conferencia. Si quieres seguir la conversación, puedes ir a nuestra página comunitaria, Edmodo en español, o entrar al chat de EdModoCon en el espacio de networking. Muchísimas gracias de nuevo y quedamos en contacto.